Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es lunes y meditamos los misterios gozosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Primer misterio gozoso, la Anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Eucaristía. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia, tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio gozoso, presentan a Jesús en el templo. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre del Buen Consejo. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las almas que están en este momento más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores delante de Dios y vamos a implorar de su misericordia, su perdón y su misericordia. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos amas entrañablemente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que sufriste la cruz, resucitaste por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llamaste a San Pedro Claver al servicio de los esclavos y para asistirlos lo fortaleciste con admirable caridad y paciencia, concédenos por su intercesión que buscando agradar a Jesucristo amemos a nuestros hermanos con obras y de verdad. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta en los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros, llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos.
a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo, lucho denodadamente con su fuerza que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros y por los de la Odisea y por todos los que me conocen personalmente, para que se llenen de ánimo sus corazones y escúchenme y estrechamente unidos en el amor mutuo, alcancen en todos su riqueza, la plenitud, inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Cristo, del misterio de Dios que es Cristo. En él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Palabra de Dios. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Hermanas y hermanos, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús le dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: tiende tu mano. Y él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia también tiene memoria de dos grandes hombres de Iglesia. Uno es San Pedro Claver y Santo Tomás de Villanueva. Quisiera, sin ningún prejuicio para Santo Tomás de Villanueva, hablar un poquito de Pedro Claver, porque está más a tono con las lecturas que la Iglesia nos presenta en este lunes de la semana 23 del tiempo ordinario. Pedro Claver fue una persona que nació en Verdún. Verdún es un pueblo muy bonito de España en 1580. A partir del 1596 estudió Humanidades y Retórica en la Universidad de Barcelona y en el 1602 ingresó en la Compañía de Jesús para los jesuitas y siguió su vocación misionera hacia el Nuevo Mundo, impulsado por la voz de un santo. Es una historia muy linda porque él entra en la compañía y en la Compañía de Jesús, en la casa donde él estudiaba, había un portero, un hermano portero, no era sacerdote, era hermano, que se llamaba Alfonso Rodríguez, que también está canonizado. Y Alfonso, este es un tiempo en que todo el mundo está muy eufórico porque está recién descubierta América. Entonces, todo el mundo está la América, viene oro de las Américas. Era el tópico de todo el mundo, ¿no? Porque había gente que ya había ido, había venido, había muchas cosas que se estaban utilizando en todo sentido que venía de las Américas, especies, el tabaco, por ejemplo, el azúcar, el café, el banano, todas esas cosas que hoy uno las toma por dado, eran excentricidades en Europa. Y entonces, pues, era el tema del momento. También ya habían traído, de una manera a veces muy violenta, tanto a indios como a negros. Especialmente en un momento dado empieza a haber toda esta, digamos, dinámica con los indios,
se descubren civilizaciones impactantes como los mayas, los incas, los aztecas, en el caso nuestro los taínos, los iboneyes, los caribes. Y claro, pero en un momento dado el abuso fue tal que no hay mano de obra y hay que hacer muchas cosas, hay que sacar todavía mucho oro, mucha plata, hay que cosechar cañaverales y demás. Y los criollos no les gustaba eso, pues entonces viene el famoso comercio con los negros. Y todo esto está dando vuelta, para bien y para mal. A veces la riqueza de uno es la pobreza de otro. Entonces, pues, Pedro está metido en todo eso y está estudiando para sacerdote en una orden religiosa que son los jesuitas, que era una orden muy misionera. Los jesuitas es una orden religiosa que va a fundarse, yo diría que en cierto modo, si bien es para llevar el mensaje cristiano, por supuesto, pero para afuera. Hay órdenes que, por ejemplo, los carmelitas fueron más bien españoles, toda la vida contemplativa y demás. No, los jesuitas son misioneros por excelencia. Tienen a Francisco Javier que llega hasta la China. ¿Ves? Entonces, él está oyendo esto y a él lo que le pica, lo que lo motiva es la América, como decía ahorita. Y entonces, al mismo tiempo, el portero, que era este señor Alfonso Rodríguez, este hermano, le habla mucho de los negros de las Américas. Entonces, que aquí como era, él era el portero del Colegio de los Jesuitas en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es un puerto, Palma es preciosa. Si algún día van a España y tienen tiempo, busquen ir a Palma. Palma es bellísima. Se parece mucho a nosotros. De hecho, cuando uno va a España, muchas veces te pregunta si eres canario o eres mallorquino, porque hasta el acento es muy parecido. Entonces, en 1616 fue ordenado sacerdote, pero ya saben, a que no saben dónde estaba en ese momento. En Cartagena, Colombia. Que el nombre de Cartagena es, ¿cómo se llama? Cartagena de Indias. O sea, el nombre de Cartagena es Cartagena de Indias. Y entonces, que era una misión colombiana de los padres jesuitas. Ya los padres jesuitas habían ido allá, y entonces pues él, como tenía esa inclinación, va para allá. Y en esa ciudad, que era un puerto negrero, en Cartagena, por eso la población. En Colombia usted va a Bogotá, por ejemplo, usted no va a encontrar a nadie que no sea blanco, mucho rubianco, o sea, negro es rarísimo. Ver un negro en Bogotá es como no encontrar al escandinavo, o sea, pero sin embargo, si usted va a Cartagena, casi toda la población es negra, que es lo que le llaman los costeños en Colombia, ¿no? Que ahí volvemos a lo mismo. Ustedes y yo ya vamos a Colombia y a nosotros nos van a preguntar si somos de Puerto Rico. ¿Saben lo que nos van a preguntar? Si somos de dónde. De la costa. De la costa. Y allí comen plátano y comen pescado y comen picadillo. O sea, es muy parecido. Entonces, pero eso en ese momento no es que hubiera solamente negros, sino que era un puerto negrero. Y era horrible lo que estaba llegando allí. Los barcos. No sé si ustedes han visto una película, por cierto, que es de Steven Spielberg, que se llama Amistad. Si pueden verla, porque tiene que ver con esto. Lo que pasaba era horrible, era una cosa impresionante, lo que pasaba con los esclavos. Y entonces allí vivió hasta el 8 de septiembre de 1654. Y en Cartagena se dio al cuidado de los más miserables de su época, los esclavos negros. Ya en este momento con los indios hay más cuidado. Ya los indios en cierto modo han sido más asimilados y son parte ya, diríamos, de la sociedad. Los negros no. Los negros no. Los negros, inclusive por su mismo físico, se ven como una fuerza bruta. Una fuerza bruta. De hecho, el negro físicamente es mucho más fuerte que el blanco, pero el sistema inmunológico de los negros es mucho más débil que el de los blancos. O sea, por eso los negros tienen muchos problemas de pulmones, son muy asmáticos, los bronquios, mueren muchos tuberculosos, aún hoy. O
su sistema inmunológico es muy débil, pero son unos, o sea, usted ve un negro y para tener el cuerpo de negro, yo tengo que ir al gimnasio todos los días 4 horas. Dios se los da, pero lo que ves por fuera no es por dentro. El blanco es más fofo, pero su sistema inmunológico es un poquito más fuerte. Entonces, claro, pero a ellos no les importaba si se morían porque llegaban como los chinos por montones. Y lo que había era gente que trabajara el campo, que hiciera lo que los blancos no podían. Inclusive en el índole de crianza, la mujer criolla, estamos hablando de la clase aristocrática, muy poca muchacha joven que paría daba pecho. Para eso estaba la nodriza negra. Inmediatamente, ustedes saben, la famosa novela del derecho de nacer, ¿ves? Ahí tienen el personaje. Esa novela fue famosa porque hay un personaje que estuvo con nosotros hasta principios del siglo pasado, o sea, donde no había una negra que estaba en la casa, que era parte de la casa, y que sobre todo muchos niños, su primera teta fue la de la negra de la casa, no la de su madre, no porque las señoritas, no porque para que el busto no se afectara, ¿ves? Todas esas cosas, y son realidades, ¿no? Y este hombre le toca ese momento, y entonces pues fue canonizado por León XIII, y fue, fíjese, él es el patrono, hoy en día, es patrono universal de las misiones entre los negros, no de las misiones, él es patrono de las misiones entre los negros, y esto sigue vigente. Lo que pasa es que uno no lo ve, pero África todavía está en este grupo. Lo que pasa es que uno vive en esta realidad que nos ha tocado vivir, que ya la gente... Tenemos tantos problemas internos que nadie mira para afuera, pero la realidad del mundo, el continente africano, es un lugar que yo quisiera conocer un poquito, porque África es inmensa. De hecho, le he hablado con Juan Friedman, porque no para llevar un grupo, porque son realidades un poquito fuertes, pero él ha ido como 3 veces, me dice, África es algo por ver, continente hermoso, y el negro es muy noble. Negro muy noble, pero ha sido desde que se descubrió África ha sido un continente de explotación, hasta el día de hoy. Entonces, eran colonias, África se la dividieron entre Portugal, Bélgica fue horrible, de Bélgica nadie habla, todo el mundo habla de Francia o de España, pero los belgas fueron horribles. Ellos fueron para África, no vinieron para acá. Pero eran Bélgica, Francia, Inglaterra, España y Portugal. Fueron los 5 grandes lugares. También Estados Unidos, pero Estados Unidos viene de rebote por la parte inglesa, pero de principio, pero fue horrible. Y desde entonces hasta el día de hoy, ¿de dónde vienen los diamantes? De África. Y con los diamantes, eso es horrible todavía las historias que hay. El tráfico de diamantes, el tráfico de mujeres, entonces, ¿qué pasa? Que debido a las realidades políticas que ellos han tenido, porque al venir poderes extranjeros y dominarlos a ellos, rompieron la estructura social que el negro tenía. El negro tenía su civilización con sus costumbres, su orden social, su religión. Todo eso que nosotros conocemos como santería es la religión africana. Esa era la religión yoruba, que es la que utilizan hoy los santeros, Yemayá, Changó, Ochun, Yemayá, todas esas son sus deidades. Ellos tenían ¿qué pasa? Llegaron, los arrancaron de allí y ellos, entonces ¿qué pasa? Vinieron que cuando estas potencias se van, dejan unas realidades que son las que hay. Y por eso ustedes ven esas guerras fratricidas que hay en el África, que se matan los únicos, las cosas que pasan. Eso fue en Ruanda, eso fue horrible. Ahí se mataron 1 millón de negros unos a otros, a machete. Eso fue horrible. ¿Ve? O sea, porque entro en tu país, te desbarato, me voy, y allá tú con lo que yo lo dejo. Entonces lo dejan a unos en contra de otros.
Y le digo todo esto porque son realidades que uno escucha, pero esto sigue, esto no ha pasado. Esto sigue. Y viene entonces el evangelio de hoy. Jesucristo que ilumina estas realidades, ilumina la realidad humana. Y ustedes ya me conocen un poco. A mí me preocupa mucho las realidades muchas veces de nuestras propias vidas, porque yo creo que cuando uno vive en Cristo o trata de vivir en Cristo, uno desarrolla una capacidad que para mí es lo que se llama la caridad y el amor al prójimo, de darme cuenta que yo no estoy solo en este planeta, que aquí hay otra gente, que yo no puedo solamente venir a lo mío. Yo no puedo solamente venir a lo mío. Yo sé que, por ejemplo, hoy hay algunos de ustedes que están aquí porque hay aniversario de sus fieles difuntos. Pero ustedes son los afortunados que tienen a alguien que rece por sus fieles difuntos. Cuando fue este domingo. Y yo después, ahí que en el almuerzo, que fue tan bonita la experiencia de los abuelos, ¿no? La verdad que quedó esa actividad preciosa. Me lo había dicho alguien y conocí a la hija de las 4 personas desaparecidas en Fajardo. Ya me habían dicho, yo no sabía nada de esto, y me dice, padre, ore, yo oré por ellos. Entonces, aquí en el comedor, aquí en el salón, hablé con ese padre, en el grupo ese está mi marido y mi hijo. Y dice ella, ¿se acuerdan que yo hablé de México? Y dice, padre, le agradezco mucho porque yo estoy en esa gente que usted dijo de México. Yo solamente quiero encontrarlos para enterrarlos. Y yo les pregunto, ¿a quién le importa eso? A nadie le importa 3 bledos eso. Y si yo estoy en Cristo, a mí eso me importa. Porque ahí está Jaime. Vive en un mundo que un perro que te llevan a ti es más importante que un ser humano. Hermano, eso no es cristiano. Aquí hay algo que no funciona. ¿Entiendes? Nosotros, mataron 4 perros. Y matan a uno en la esquina y a nadie le importa. Esto es una cosa que, hermano, esto es anormal. Esto es aberrante. Que un perro tú le pongas un collar de oro cuando hay en la esquina alguien que no comió ayer. Y a nadie le importa un bledo de esto y la gente lo acepta y lo aplaude. Y yo creo que esto a nosotros nos tiene que hablar. A mí qué importa los negros. Yo no tengo familia negra, pero yo en esta parroquia, con respeto a todos los que están aquí, de las personas que más yo amo y que a mí me ha amado, ese es negro, Omar Quillones. Tú lo conoces. Si hay una persona que hasta el día de hoy es fiel, es Omar. Oye, Omar se fue hace años y Omar me llama. Ojalá que yo no creo que ni mi familia. O sea, Omar es mi sombra. Y aquí hay gente que está conmigo y no vamos a entrar en ese capítulo. Pero entonces, la cuestión de negro y blanco, eso no existe para nosotros, como no existe pobre, porque entramos en otra realidad, en la realidad del otro. Y yo no vengo por mi difunto, yo vengo por todos los fieles difuntos. Porque esa muchacha que está ahí, imagínense si ella no encuentra, ella pierde a su marido y a su hijo. Gladys, ponte su posición. Tú pierdes a Heriberto y a tu hijo. ¿Tú sabes cómo tú te quedas? Sin plumas y cacareando, mamita. Y hay que tener esa empatía. No era estar con Ernie hace un mes, es estar con él hoy. Y aquí ¿cuánta gente no tiene una misa por un difunto? Y yo creo que cuando uno verdaderamente es cristiano, uno comienza a desarrollar, empieza esa piquiña, es como una piquiña. Oye, mi hijo, eso me tiene, no me dejó dormir. Qué bueno. ¿Oíste eso y no te dejó dormir? Significa que ya tienes conciencia crística, no conciencia mundana. ¿Cuál es la conciencia humana? A mí ese no es mi problema. Que no es tu problema. ¿Y cuál es tu problema? Porque cuando yo tengo un problema me encanta que recen por mí. Oye, esta calle tiene 2 vías.
Una para allá y otra para acá. Y al otro le gusta lo mismo que te gusta a ti. Y yo creo que esa es la concientización de esto. Este muchacho, este hombre, es joven, se pudo haber quedado en España en uno de los grandes colegios que tenían los jesuitas. Pues ya los jesuitas aquí son los jesuitas. Y había colegios, y había universidades, pero él empieza una piquiña. Y no una piquiña por llevar el evangelio a la gente, no, a los negros. Que estaba leyendo hoy una carta de él, que es muy explícita. Digo, Dios mío, dice él que cuando llegó, dice que eran tantos, porque imagínate, llegaban barcos enteros llenos de negros, semidesnudos, algunos tuberculosos. Entonces dice que con una gente que él tenía como un equipo. Yo estuve, cuando yo fui a Cartagena por primera vez en la iglesia de él, donde él estuvo, ahí está enterrado, lo enterraron en Cartagena. Hoy en Cartagena hay unas fiestas y es precioso. Cartagena es muy bonita. Y él dice que fue con su grupo, tenían convento, todo eso todavía está allí. Gracias a Dios no ha desaparecido. Y yo me imagino el grupo con ellos, dice, se metieron como unas barracas. Dice él que la peste, dice el olor. Dice que aquí ven esto a sudor. Entonces dice que había gente que estaban tan apretados que los que se estaban muriendo, no es que se estuvieron muriendo de enfermedades, que se estaban muriendo asfixiados porque no tenían cómo respirar. Y así todo que se tiró uno encima. Dice que los sacerdotes usaban sotana y usaban como un manteo, que tenía que tener un calor en Cartagena. Dice que cogió el manteo y se lo tiró y se lo llevó. Y yo digo, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿A quién le importa lo que pasó en las Bahamas? Y eso, hermano, es un problema que tenemos porque el mundo de hoy no va por donde iba antes el mundo, que por lo menos había un poquito más del vecino este enfermo. Hoy no. Hoy las barriadas tienen control de acceso, los edificios tienen ascensor. Hay lugares que ya, yo conozco ya algunos, que no son apartamentos, son pisos. Y usted su llave es la llave de su ascensor y usted sube a su apartamento y usted no ve a nadie. Pero eso después me meto en una iglesia y comulgo. Yo tengo que llegar a la conclusión de que la gente no sabe lo que es la comunión. Porque cuando yo comulgo a Jesucristo. Jesucristo es Dios y en Dios cabe todo el mundo. Por eso ustedes no han visto que hay una hostia small y una medium. No, la hostia es para todo el mundo igual. La mía es un poquito más grande para que la vea el que está ahí atrás. Y es una misma fe, es un mismo bautismo, una misma comunión. Es un mismo todo porque es un mismo Dios para todos. Y si Dios es todo para todos y yo estoy en Dios, ¿cuál es la conclusión? Que yo tengo que ser todo para todos. No quedarme en mi pequeñito mundo, de mis amiguitos, de mis cositas, de mi barrio, de mis cosas. No, hermano, así no es. Y desgraciadamente, yo no sé lo que nos pasa. Y esto a mí me duele, porque yo digo una bendición. A veces yo me pregunto por qué me tocó, pero alguien me decía, ahora que fue la misa de la caridad, me decía, padre, usted habla de Cuba, pero usted no está cubano. Yo le digo la verdad, yo no me siento cubano como tal. ¿Qué me siento yo? Es como una mezcla. Pues yo viví en Colombia 1 año y medio y yo quiero mucho a Colombia. A mi Colombia me trató a cuerpo de rey. O sea, a mí me encanta, yo quiero mucho a Colombia. No hablemos de Venezuela. Lo de Venezuela a mí me tiene afectadísimo. Viví en Roma 8 años, tengo abuelos españoles. O sea, yo tengo un mejunje, soy ciudadano americano y amo a los Estados Unidos con mucho porque me abrió los brazos cuando yo no tenía para dónde ir con mi familia y a mi madre me la estaban buscando para fusilarla. Entonces, es todo esto. Y yo le doy gracias a Dios porque por eso es que yo no resisto el nacionalismo. No, y yo sé que eso es un tema muy touchy. Ustedes nunca me han visto. Busquen en mi casa una bandera cubana. No la van a encontrar. Yo nunca he estado con ese bandereo y esa cosa. Los países se llevan en el corazón.
esa cosa nunca me ha dado a mí por eso, es que no me siento, yo me siento porque a mí me encanta el mundo, pero el mundo y yo voy aquí, me encantaría vivir en Buenos Aires, me encantaría vivir en Quito, Ecuador, y me encantaría me encanta el mundo, o sea, yo no puedo porque todo el mundo tiene algo que a mí me pertenece porque yo soy de este mundo, yo no soy de un país. Pero es una cosa que nos ha entrado y en vez de crecer, nos empequeñecemos. A punto de lo mío, la cuestión. Y fíjense que cada día yo levanto el muro más grande y la cuestión, y cada día cierro más el garaje. Y eso no es de Dios, hermano, eso no es de Dios. Y más el católico, que somos universales. Yo no conocí a papá de Pablo. Yo en la misa, mire, toda esta gente está cantando por él. Pero es la misa de Pablo y Pablo está aquí. Y el papá de Pablo vive en Pablo. Hay una señora que pidió porque la operaron del corazón, pero vamos a orar por ella. Una gran esposo de una persona de la comunidad nuestra de Coryesu, que me alegro mucho porque tenían que desentubarlo y ponerlo, estaba muy malito. Le dije, tranquila, que Dios se va a encargar. Murió anoche de muerte natural. Se llama Perla. Perla está conmigo está en Miami y sin embargo vamos a celebrar la misa porque no va a haber misa para ellos allá. Fíjense, no va a haber misa en Miami y yo voy a decir la misa aquí. ¿Se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo? Porque me dijo Lola, la esposa de Armando, Padre Willy, usted va, claro, mi hija, pues mira, murió Frank, el esposo de Perla, no van a hacer nada usted. Claro, mi hija, entonces en Miami no van a celebrarle la misa y yo aquí le voy a celebrar la misa que tenían que celebrar en Miami. Porque para nosotros no hay fronteras. Las fronteras las ponemos nosotros. La división, el tiquitiqui, el egoísmo, eso lo pongo yo. Yo puedo ir a cualquier lugar y hablar con cualquier persona y nos entendemos. Porque al fin y al cabo, por encima de nuestras nacionalidades, todos somos seres humanos. Y eso es ser cristiano. Lo demás no es cristiano, hermano, no lo es. Mi misa, no papito, tu misa que es tu intención, pero aquí cabe, tutilimundi caben aquí. Y yo creo que este hombre que nace en España, se estudia en Barcelona, mira con quién termina, mira dónde está enterrado. De ir de Barcelona a Cartagena de Indias en Colombia. Y son esta gente que muchos de ellos le han dicho, a mí no me entierren en otro lugar. Me estaban hablando de un padre Paul, que estaba ya era muy viejito y fue para España, pero le pidió a sus superiores que volviera a Puerto Rico. Aquí vino, se puso muy malito y está enterrado aquí en Puerto Rico. Y dice, ¿qué yo voy a ir a hacer España si yo estuve aquí 60 años? Si a mí nadie me conoce ni en España. Pero hermano, esto yo lo veo aún en la iglesia, cómo la gente en vez de expandirse, se estrecha. Gente que si pudiera tener su misa solo, yo no entiendo, es que y si yo estoy mal, que alguien me lo explique. Yo sinceramente, con el tiempo, y en esto es, Francisco es en esto, o sea, en las famosas periferias de Francisco, irá la gente, porque es que nosotros no podemos seguir enterrados en cuatro paredes, con nuestros rezos y nuestras cosas que son muy buenas, pero yo lo he dicho muchas veces, ¿quién comió hoy porque yo fui a misa? ¿Quién tomó un vaso de agua porque yo recé el rosario? Y por eso Dios lo dice, ama a Dios con todo, pero a tu prójimo como a ti mismo también. O sea, es eso. O sea, hay gente que es muy religiosa, pero mi religiosidad, ¿a quién afecta? Y ustedes saben que en esto yo soy muy tajante. Si termina un año y empieza otro y yo no traigo a nadie a Dios, yo sinceramente, y esto yo lo creo firmemente, yo como cristiano soy un fracaso. Porque yo estoy aquí para amorar a la gente de Dios,
Pero si la gente en el mundo te enamora para que tú compres el detergente, para que tú compres el jabón, para que tú compres la Coca-Cola, si se gastan millones para que tú consumas lo que ellos te dicen, oye, nosotros no podemos hacer que la gente consuma el producto que nosotros vendemos. ¿Por qué? O no estoy convencido, o he caído en un egocentrismo y en un egoísmo que para mí, y esto es una opinión muy personal, es pecado mortal. Porque nosotros podemos ver en pecado mortal que yo me metí con una mujer que no es la mía, que el otro no sé cuánto, el otro se metió en droga, que el otro cogió y se robó y es corrupto. Es verdad, todo eso es verdad, ¿eh? Pero yo no veo que nadie habla aquí de que yo soy una persona tan egoísta que en mi mundo y en mi vida no cabe nadie. ¿Y usted no cree que eso es pecado? Para mí es peor que el otro, ¿eh? Porque esos pecados son pecados de la carne. Son pecados, pero caen en el nivel de la carne, la categoría. Los otros son pecados del diablo. Y desde el tiempo medieval, ya los medievalistas catalogaban los pecados en 3 grupos: pecados del mundo, pecados de la carne y pecados del demonio. Esa insensibilidad que a mí no me importa lo que le esté pasando al otro y lo tienes al lado. Y no creo que estoy tan mal cuando una de las parábolas más magistrales de Cristo, que salió hace unos domingos atrás, es la parábola de ¿qué? Del buen samaritano. Qué casualidad que los que siguen de largo eran los que más supuestamente estaban cerca de Dios. Y uno que no era ni judío, que ni iba al templo, es el que se desmonta, lo cura, lo monta y paga aún lo que él todavía no había consumido. Son cosas que dice Jesucristo. Estúdiela a ver qué conclusión usted saca. ¿Cómo yo puedo leer eso? Y es mi mundillo, mi cosita, mi religioncita. Yo eso no lo entiendo. ¿A quién yo le meto la semillita, le meto la cosa para que me diga, chico, háblame de eso que tú tienes? Dime algo. ¿A dónde usted se mete? ¿Con quién usted habla? Hay gente que no. Y yo creo, hoy Pablo le habla a los colosenses que una carta preciosa, una carta que no es fácil porque es muy teológica, pero el Evangelio es precioso. Y ahí tienen a los 2 grupos. Ahí tienen a los 2 grupos. Los escribas y los fariseos, al acecho para ver si curaba en sábado, el legalismo, la cosa, el julepe, y encontrar de qué acusarlo. A la gente que está miope, que lo que está buscando es lo negativo, y Cristo que lo que está es buscando la sanación de este hombre. Y me encanta, le dice, ven acá, levántate y ponte en medio de esta gente. Y les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Imagínate. ¿Qué van a decir? No pueden decir nada. Porque si dicen, no, salvarla, caen ellos los mismos. Entonces, a ellos no les importa y se extiende tu mano. El Señor lo hizo y quedó. Entonces, pero ellos, fíjense, ciegos por la cólera, ciegos por el egoísmo, ciegos por eso que uno se le mete dentro, discutían qué había que hacer con Jesús. Y lo estamos haciendo hoy igual. Cuando alguien viene, ay, ¿por qué hace eso? Déjalo que lo haga. Si tú no lo haces, déjalo. Y pregunta por lo menos que yo puedo ayudarte para que tú lo hagas. Porque a veces los que más critican, ¿quiénes son? Los que no hacen nada. Y yo, mi vieja, que Dios me la bendiga, me decía, el que critica y no da alternativa se convierte en un criticón. ¿A ti no te gusta mi reloj? Cómprame otro.
Porque por lo menos que a ti no te gusta me da la hora. Y hay mucha gente que desde su casa, sentado en aire acondicionado, critica. Bueno, ¿y qué tú haces al respecto? Se fue la luz, prende una vela. Hace calor, busca un abanico. Ay, ¿qué calor hace? Pues mira, busca un abanico. Total, que la gente siempre está protestando porque hace mucho frío o porque hace mucho calor. Porque nunca está, porque mientras más tenemos, ¿qué cosa? Más queremos. Ustedes no saben lo que es tener calor. Ustedes no saben lo que es tener calor. Sí sabemos. Aquí estuvimos 3 meses. Y había mosquitos. Y había que bañarse con agua fría. Y hielito, eso era para buscarlo si no lo encuentra. Pero con las glorias se nos olvidan las memorias. Pregúntele a las Bahamas si hace calor. No está muy lejos, está aquí. Pregúntele a alguna gente todavía que es dentro de Puerto Rico, dentro, todavía no le ha llegado su electricidad. Pregúntele. Entonces, si no puedo hacer algo, por lo menos tengo una actitud positiva de ayuda, de apertura, de qué puedo hacer, de que yo puedo volverse un elemento positivo en la sociedad. Y yo creo que aún teniendo la buena voluntad, que siempre aparece algo que uno puede hacer. Mira, a mí me llamó una señora y me dijo, padre, ¿están recordando que mira, nos dijeron en el arzobispado, y se lo digo a ustedes ahora, que no traigan cosas porque se está recogiendo dinero? Porque está llegando mucha cosa y ya está llegando mucha cosa demasiado, y lo que hace falta que se compra con dinero no lo hay. Entonces nos dijeron a todos los párrocos que si hacíamos colecta que dieran dinero o un cheque a nombre, se lo pone aquí, lo pone a nombre de la parroquia, y yo como responsablemente lo uno todo y después le mando, porque van a ser al obispo de las Bahamas. ¿Ve? Y yo creo que tener por lo menos pensar en ellos, pensar un poquito en ellos, pensar en esto, pensar en esa muchacha. Yo no la conozco, sinceramente. Hay gente que viene, hay mucha gente que está viniendo a la parroquia nueva, gracias a Dios, y ella viene y dice, padre, ella, muchacha muy bonita, dice, estaba con su hijo, jovencito, dice, es el que salió en ese bote, era mi marido, el papá de mi hijo. Y estaban aquí el domingo, aquí mismo. Y me dijo, como les dije anteriormente, lo que usted dijo, padre, de México, yo lo único que quiero es que me lo encuentren para poder enterrarlo. No, me dijo, que me digan cualquier cosa, pero lo que me tiene es que no sé nada. ¿Y a qué le importa? Yo le pedí siempre a los grupos, pero nunca nadie lo ha hecho. Ahora estuve hablando con Ana Lourdes. Yo por eso lo quiero tanto y lo recuerdo con tanto cariño. Esa canción de Jorge. Ojalá que los grupos, El Mundo Duerme, esa canción es inmortal, esa canción es para siempre. Y cuando él escribió, yo sé cuando él escribió, cómo le escribió. Le escribió en una cajita de fósforo, porque tuvo una inspiración, paró el carro y le escribió. Y ahí tú vas, como te va a mencionar, y la mujer en la calle, y el preso en la cárcel, y el mundo duerme, y el mundo duerme, y el mundo duerme. Ese mundo no podemos ser nosotros, hermanitos míos, porque ser cristiano y ser de ese mundo no concuerdan, no puede ser. Usted tiene que decidir en un momento dado de su vida si usted es de aquí o de aquí. Claro, que ser de aquí, tener un corazón como el suyo, duele, porque te va a doler, te va a quitar el sueño, te va a poner mal, te va a poner un poquito hasta bravo con las cosas, pero significa que estás vivo, que eres de Dios. Los otros son insensibles, anestesiados y no son de Dios. No me importa cuántas veces tú comulgues,
No me importa si eres amigo de Francisco, no eres de Dios. Porque el de Dios lo siente como Dios siente el dolor de sus hijos. Si no, todo este cuento del corazón de Jesús es un cuento chino. Porque cuando nos vemos, damos un corazón como el tuyo. ¿Y cómo es el corazón de Cristo? ¿No lo han visto en las estampitas? Sangra, sangra, sangra. Y el corazón de un cristiano sangra. Porque me duele lo de esa muchacha, yo no la conozco. Oye, me tiene mal. El muchachito tiene creo que 13, 14 años. Me duele lo de Ernie. Hoy estuvo por aquí con los nenes. Porque hoy en el colegio le dieron el día libre porque era el cumpleaños creo que de mi Azoti y era un día libre. Estaban los niñitos y ahí estaban. Dice, vamos a ver a mi mamá y fueron a la tumba de ella. ¿A ti te duele eso? ¿A ti te resbala eso? Yo no conozco a mi Azoti. No tienes que conocerla, hijo. Nada más el hecho te golpea. Y hoy este hombre a mí me habla. Cuando yo vi que era la fiesta de San Pedro Claver, dije, uy, pues yo estuve en Cartagena y estuve en el convento y fui a la tumba y digo, Dios mío, cómo tiene que haber sido aquello. La peste que tiene que haber habido. Pero cuando uno está en esto, uno no siente esa peste. No la siente, te lo juro que no la siente. Yo viví un año en el barrio Los Chinos de Ponce. Los Chinos es el otro lado de Mameyes. Esa montaña de donde sacaban esto para el cemento. Bueno, pues aquí estaba Mameyes y aquí está Los Chinos. Yo viví ahí, no visité, yo viví en Los Chinos un año. Y nosotros teníamos un cuartico con un tubo donde venía el agua para bañarnos y se hacía mucho calor y había que Ponce, pues lo que salía por el chorro había que estar cuidado porque te quemaba. Y el día que no había sol, el agua era frío. Y aquí estaba el tubo y la cosa era de cemento. Y aquí había un hueco. ¿Y sabes lo que era el hueco? La letrina. Que siempre teníamos un cubo ahí con creolina y unas cosas para tirarlo por hueco para que no oliera lo menos posible a lo que olía. Y aquí estoy. Y allí trabajamos y conocí gente exquisita, en el barrio Los Chinos. Pero todo depende con qué actitud usted entra allí. A mí me mandaron, yo no quería ir, escogieron 8. Y a los 8 lo escogieron porque todo el mundo se ofreció. Yo no me ofrecí porque yo de bobo no tengo un pelo. Yo quería quedarme en el seminario, muy lindo edificio, en los terrenos de la Católica, donde nosotros íbamos y veníamos y estábamos en sotana blanca. A mí me encantaba. Yo dije, no, yo para Los Chinos no voy. Y Dios me dijo, pero, y me acuerdo cuando pusieron la lista, que todo el mundo, ay, me escogieron a mí. Y de pronto, Willy, digo, yo no me ofrecí. Pues ahí está tu nombre. Y es que ustedes no saben a quién yo tuve que ir a ver, al padre Ambert. Por eso cada vez que el bebé juega conmigo y bromea, y yo fui y le dije, padre, yo creo que ha habido un error, porque pusieron mi nombre y yo no me ofrecí. Dijo, no sé, nosotros sabemos que tú no te ofreciste, por eso te pusimos. Y lo tuyo no es por ofrecimiento, tú vas a ir. Y para que ustedes vean, de los 8 quedamos 3, uno de esos 3 tuve yo. Yo me enamoré de Los Chinos. Yo no me paro aquí a hablar boberías, señores. Yo sé lo que yo le estoy diciendo. Y la cuestión es que uno descubre, cuando uno abre el corazón a esas realidades, que no son mías, pero son mías, uno descubre un mundo que el diablo no quiere que descubramos, por eso nos encierra y nos ciega y nos insensibiliza, porque eso no nos permite ser de Dios. Qué casualidad
que la gente más de Dios es la que más ha sufrido, la que más cerca ha estado del dolor humano, a la que nosotros le rezamos y le hacemos novena y le ponemos velita. Pero esa gente no hizo eso para que le pusiéramos eso. Esa gente lo hizo porque amaba a Dios. Y el que ama a Dios, ama lo que Dios hizo. Y no hay nada más hermoso que Dios haya hecho que no sea el ser humano. Yo se los dejo ahí porque hoy nos pone la iglesia una persona impresionante como San Pedro Claver y al mismo Cristo que dice, ¿lo curo o no lo curo? Es sábado, ¿verdad? Pero ¿lo dejo tullido o lo curo? Y usted tiene que dar una respuesta que le puede traer muchos dolores de cabeza. Pero usted, ¿está con Dios o no está con Dios? Porque el que no está conmigo, está contra mí. Amén. Ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones, pidiéndole de todo corazón que nos dé un corazón como el suyo y un deseo de almas como lo tuvo San Pedro Claver. A Cristo, Señor de la historia y fuente de todo bien, supliquémosle en nombre de nuestro mundo y de su esposa la Iglesia y digamos, escúchanos que esperamos en ti. Escúchanos que esperamos en ti. Por la Iglesia para que el Espíritu Santo la ilumine, para tomar conciencia de sí misma, de la verdad que ha recibido y de la misión profética que debe vivir, oremos. Por el Papa y los pastores de la Iglesia, para que manifestemos al mundo entero la necesidad de abrir los corazones a Cristo Redentor, oremos. Por los que han recibido la misión de gobernar a las naciones, para que con inteligencia y honestidad cooperen al restablecimiento de la paz, a la instauración del bien común y al respeto de todo hombre, oremos. Por la acción evangelizadora de la Iglesia, para que fomente el amor y la esperanza entre los hombres y los haga comprender el misterio de Dios que los salva, oremos. Por los que son asociados por el sufrimiento al sacrificio redentor de Cristo, para que unidos a Él en obediencia al Padre, sean causa de salvación de muchos hermanos, oremos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que con nuestra vida manifestemos la fuerza de la gracia y la esperanza que no defrauda, oremos. Por la salud de Raquel Silva, Margarita Moure, Joniel Milán, por intención especial de Hilda Michelle Pacheco, Giancarlo Crespo y Aura Gómez, oremos. Oremos por el eterno descanso de Rosa Mundo, Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Miosotis Rivera López, Enrique López, Luis A. Alvarado y Frank Fernández, para que gocen de la presencia del Dios de la vida, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, ungido por el Padre con el Espíritu Santo y constituido sacerdote de la nueva alianza, presenta nuestras oraciones al Padre y concédenos servirte con alegría y confianza en nuestros hermanos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y te pedimos, Señor, que bendigas esta ofrenda, que sea agradable a tus ojos y que sea para nosotros de bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pedro Claver una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor. y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Rosa, Flor, Carmen Hilda, a Miosotis, a Enrique, a Luis Alfredo y a Frank, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por esta familia que se ha perdido en las aguas del Caribe. Te pedimos por toda la gente de las Bahamas y de toda la gente que sufre, que nadie habla por ellas, para que se sientan cerca de ti y tú estés cerca de ellos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Pedro Claver, el obispo Villanueva y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros a esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Por amor nacemos del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo es de la cruz perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre, soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre. Pues este lenguaje yo marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás. Solo tus palabras vida te la darán. Aún y comer, dijo todos ten, solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez. Su palabra es amor y amar es entender. Solo pan en sus manos quiero ser. Tomar y comer, dijo todos ten. Yo soy uno y uno es mi cuerpo también. Un espíritu es, y unido viviré. Pueblo por los siglos. Amén. No te vayas, no te vayas. Otro purificador.
Cuando el llanto es solo la felicidad, es Jesús que quiere algo de ti. Solo un sí, solo un sí. Oh Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí está mi voz. A ti te entrego mi aliento y mi querer. A ti te entrego mi amor. Oh Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí está mi voz. A ti te entrego mi aliento y mi querer. A ti te entrego mi amor. A ti te entrego mi aliento y mi querer. A ti te entrego mi Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que ejemplo de San Pedro Claver nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo la obra buena que has comenzado en nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás
y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Hay que pedirle mucho a Dios. Todavía no estamos en el mismo epicentro del tiempo ciclónico. Lo que pasa es que por muchos factores ha empezado antes, pero el tiempo ciclónico siempre fue septiembre y octubre. De hecho, yo me acuerdo de niño que el tiempo de ciclón era octubre. Lo que pasa es que por todo lo que está pasando en el planeta se ha ido extendiendo más y ahora empieza ya casi a finales de mayo y termina en noviembre. Así que nos queda el pedazo de septiembre que está comenzando, todo octubre y nos queda por lo menos 3 semanas de noviembre. Así que vamos a rezarla. No le digo que se la lleven, pero las pueden, ustedes tienen muchos teléfonos inteligentes y pueden sacarle una fotografía y repartan. Los que son muy cibernéticos, mándenla. Hay mucha fe que la gente rece. El que no pide no obtiene, señores, y no es cuando venga, es para que no venga. O sea, yo no pido que cuando venga, yo pido para que no venga. O sea, ya cuando está por ahí, imagínate. Ya entonces cuando está por ahí, que no haga mucho estrago. Pero yo no quiero que se formen, yo quiero que se formen. Yo quiero que existan, pero en el mar, para que limpie las aguas y limpie el ambiente, pero que no toquen tierra. No es que no vengan, los ciclones hacen falta. Yo no sé si ustedes saben que en un momento dado hay un descubrimiento para que no haya ciclones o sean muy inofensivos. Y es porque entonces los aviones esos de reconocimiento llevaban hielo y tiraban toneladas de hielo, pero enseguida digo, no hagan eso, porque el ambiente bastante contaminado está y lo que limpia el ambiente son los ciclones. Uno es verdad que dejan un desbarajuste, pero el aire es más fresco porque todo eso se lo lleva. Así que yo quiero que haya, pero que se quede en el Atlántico, en el Pacífico, en el mar, todos los mares que hay por ahí. Porque acuérdense que nosotros tenemos ciclones, pero los chinos tienen tifones. Eso es horrible, porque el tifón es una combinación de huracán con twisters. Es horrible. O sea que, y los que no tienen huracanes tienen temblores de tierra. Y los que no tienen temblores de tierra tienen las famosas avalanchas de nieve. O sea que no es lo mismo morirse en un ciclón que morirse congelado. Yo tengo una gran amigo, era cocinero de casa de mi abuela. El pobre era un poquito así raro y él se mudó para Nueva York y él era alcohólico. Y él murió porque como se daba borracheras grandes, en un invierno en Nueva York se emborrachó, se fue a coger la guagua, se murió y al día siguiente estaba congelado, que es una muerte muy horrible. O sea, te duerme pero la sangre se congela. O sea, en todos los lugares. Así que hay que pedir mucho para... A nosotros nos tocó el agua. A otros le toca el temblor de tierra y a otros le toca la nieve. Pero hay que pedirle a Dios mucho para que no nos trate como merecen nuestros pecados. Porque muchas de estas cosas las hemos creado nosotros. Una cosa es un huracán de 2, de 3, pero no 6. Y de ahora en adelante, olvídense del 1 y del 2, del 3. De ahora en adelante van a ser 4, 5, Bahamas fue 6. Fue 6 en un momento dado. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza
que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa, tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia, Ruega por nosotros. que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero